personas conocidas en Jerez, son tres grandes cofrades y esperemos que la mesa redonda os esté a vuestro agrado y quedemos contentos todos, ¿vale? Así que, señores, vuestra mano lo dejo. Buenas noches a todos. En primer lugar, pues, dar las gracias a la Comunidad de la Liga por esta confianza, que creo que es totalmente exagerada. Creo que confíen más de lo que realmente no podemos merecer, pero bueno, decidimos que entre calor y calor para la buena aventura, que aquí estamos para echar un buen ratito, para hablar de lo que al fin y al cabo nos gusta, ¿vale? Si nos importa, yo os pediría que empecemos esta mesa redonda con una breve lectura de un texto del Evangelio. Nos ponemos bien. Lectura del Evangelio según San Juan. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pregunta: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Con el permiso de mi contertulio hemos establecido un poquito un criterio para centrar un poco el tema de hoy. No sabíamos muy bien si era el sentido de la acción de penitencia, el sentido de decir la única, así que vamos a centrarnos un poco. Voy a hacer un breve resumen para centrar un poco el tema sobre lo que son actos de culto, historia un poco de los actos de culto, del Via Crucis, que al fin y al cabo es el acto penitencial más potente que podemos tener. Y sin entrar en más dilación, podemos entender el acto de culto como una manifestación externa de un sentimiento interno. Nosotros tenemos un sentimiento, unas creencias, y las mostramos de una manera determinada. En eso se basa la liturgia, en dar forma a esas manifestaciones que tenemos de demostrar o demostrar nuestra fe. Dentro de los actos de culto podemos distinguir, por un lado, los actos litúrgicos, o la liturgia, y por otro lado, los actos de piedad. Los actos litúrgicos es un acto público, donde toda la Iglesia se reúne en ese acto. Toda la Iglesia queda representada en ese acto. Puede ser externo, en la calle, o puede ser interno, dentro de una iglesia, de un templo o de cualquier otra instalación. Los actos litúrgicos podemos ser los sacramentos, los 7 sacramentos, y algunos sacramentales como son bendiciones, como son la consagración de un altar. Los actos litúrgicos son todos los que vienen recogidos en los libros litúrgicos, misal, bendicional, todos los que vienen delimitados y expresados y recogidos en las rúbricas de los libros litúrgicos. Otro acto litúrgico, la liturgia de las horas. Otro acto litúrgico, la Eucaristía. Y después hay una serie de procesiones litúrgicas, que son la procesión de candelas, del 2 de febrero, de la presentación del Niño Jesús en el templo, la procesión de palmas, del Domingo de Ramos, la procesión eucarística, Corpus, cualquier procesión con el Santísimo, la procesión del Cirio Pascual, en la noche de la Vigilia Pascual, y en definitiva cualquier procesión que sea procesión de entrada o procesión de salida. Todas estas procesiones que os he comentado son procesiones de entrada, la procesión de palma, la procesión de las velas de la candela, la procesión del Cirio Pascual o la procesión eucarística, que es
una procesión de reserva del Santísimo, pero está dentro de la liturgia propia de la Eucaristía. Y después tenemos actos de piedad, que es un acto privado, es decir, en ese acto solo se representa la comunidad particular que lo está celebrando. Para poneros un ejemplo, una monjita en un convento de clausura rezando la liturgia de las horas, en ese acto está representada toda la Iglesia universal. En un Vía Crucis de la imagen con más devoción que os podéis pensar, que hay 1 millón de personas, solamente está representada ese millón de personas que están participando en el Vía Crucis. ¿Vale? Eso es un acto público donde se convoca, donde se reúne toda la Iglesia universal, aunque lo haga una sola persona. Un acto privado es el que hace una comunidad particular y solamente representa a esa comunidad. Estos actos públicos y privados pueden ser externos o internos, pueden ser en la calle o dentro de un templo. Seguimos con los actos de piedad, pues puede ser un Vía Crucis, un rosario. Las procesiones de Semana Santa son actos de piedad, no son actos litúrgicos. Las procesiones de Semana Santa, en este caso, las procesiones son manifestaciones de fe en entornos públicos de la calle y pueden ser de rogativa, de acción de gracia, de gloria y alabanza, o bien estaciones de penitencia, que es el caso que nos ocupa. Una vez que hemos ubicado más o menos todo este lío de lo que son los actos de culto y hemos llegado a lo que es una estación de penitencia, que es una procesión dentro de un acto concebida como acto de piedad, podemos hacer un poco de historia de cómo se ha desarrollado, pero vamos, con unos hitos muy concretos, de cómo se ha desarrollado el culto, sobre todo en nuestro país. Nos podemos remontar al año 40, cuando ya sabemos que Santiago está en España intentando evangelizar, y sabemos que la Virgen del Pilar se le aparece porque el hombre está ya desesperado, porque el pueblo ibérico es muy terco y no termina de acceder, de permitir la evangelización, no entra por venir. Ahí ya sabemos que tenemos la presencia evangelizadora en España. La primera manifestación de la Virgen, la primera Mariosanía, la primera aparición de la Virgen, siendo la Virgen todavía estando viva, viviendo en Éfeso con San Juan, se aparece en España en el año 40. Después hay que tener en cuenta que los actos de culto en estos primeros siglos están muy escondidos porque la Iglesia es perseguida. Hasta el año 313, que con el edicto de Milán se autoriza el culto cristiano, entonces se abre un poco, la gente, los cristianos, los católicos salen a la calle, pero hasta el 313 la Iglesia católica estaba perseguida. Después, entre el 313, que la Iglesia empieza a tener un poco de presencia pública, en España tenemos el 711 la invasión musulmana. Ahí de nuevo la Iglesia pasa a estar oculta. Hay un hito. Yo estoy hablando, yo no soy erudito en nada, ¿eh? Lo primero que de verdad que no soy erudito en nada, ni que tengo título de nada, ni yo simplemente comparto con vosotros una serie de vivencias que yo he podido tener y por supuesto puedo estar equivocado, ¿vale? No, cualquier persona que esté aquí me puede rebatir lo que digo porque yo no tengo ninguna, simplemente soy un curioso de la materia y estoy abierto a cualquier tipo de corrección. En el año 1085 tengo referencia personalmente de la aparición de la primera hermandad en España, que es la Hermandad de la Santa Caridad, que se funda por Alfonso VI en plena reconquista de la ciudad de Toledo para con la simple función, simple entre comillas, de enterrar a los difuntos. Entonces, esta hermandad se funda en el año 1085 en la parroquia mozada de Santa Justa y Santa Lucina y actualmente sigue vigente, procesiona al Grande Santo con el Cristo de la Misericordia y la Soledad de los Pobres. Después de este hito de la primera aparición, de la que yo tengo constancia, de la primera hermandad en la ciudad de Toledo, que aquí se me ha ocurrido primero,
en los siglos XIII y XIV, con la llegada de los franciscanos a España y de los dominicos, pues empiezan a tomar auge la celebración de la Pasión del Señor. Los franciscanos, sobre todo, vienen de Jerusalén, de Tierra Santa, donde ya desde un principio había mucha tradición de la visita de los lugares sagrados de la Pasión, y los franciscanos y dominicos traen a España la devoción de visitar los sitios sagrados de la Pasión de Cristo. También en el siglo XIV también se inicia con mucho auge el culto eucarístico, con la fundación también en la provincia de Toledo, en el pueblo de Torrijos, de la primera archicofradía del Santísimo Sacramento en 1508, que se funda con la bula Pastoris Aeternis del Papa Julio II por la sierva de Dios Teresa Enrique de Alvarado. Ahí, con esta presencia, hay mucho sentido penitencial. Empezamos con un culto penitencial con procesiones de flagelantes, donde ahí la gente se centra más en la pasión que en la resurrección. Entonces, pues hay mucha cultura y mucha de flagelarse de la penitencia pública, de una penitencia severa. Después, esto va evolucionando, la devoción al Vía Crucis se va extendiendo por España, y tenemos una primera referencia del 1421, el beato Álvaro de Córdoba, en los montes de Córdoba, recrea un itinerario de Vía Crucis en los montes de Córdoba, que parte, creo que se llama de la iglesia de Santo Domingo en Escala, en la Sierra de Córdoba. Y ahí tenemos una de las primeras referencias que tenemos sobre una representación del itinerario del Vía Crucis en nuestro país. Después, en 1521, también, esto ya es más conocido por todos, que el marqués de Tarifa, don Fadrique Enrique de Rivera, pues tras un viaje a Tierra Santa, pues queda impactado con la celebración del Vía Crucis. Este hombre es de Bornos. Cuando vuelve a su tierra, pues en Bornos recrea desde la parroquia de la iglesia de la Virgen del Rosario, recrea los 1321 pasos que él mismo contó que tenía la vía sacra, y lo recrea en su pueblo de Bornos, y también lo recrea en la ciudad de Sevilla, desde la casa de Pilatos hasta la conocida Cruz del Campo. ¿Vale? Esas son las referencias que yo he encontrado de los primeros Vía Crucis representados en España. Después, en el siglo XVI, con la Contrarreforma, tras la reforma de Lutero, pues surge el movimiento de la Contrarreforma, y ahí se suavizan un poco las prácticas penitenciales, porque cuando el movimiento protestante en la Reforma, uno de sus predicaciones era que solo con creer éramos salvos, que no hacía falta la penitencia para obtener la salvación, sino solo que con creer ya estamos salvados. Entonces, la Iglesia, en la Contrarreforma, también con la intención de suavizar un poco esta propaganda, digamos, que se hacía del otro lado, pues se empiezan a suavizar un poco las prácticas penitenciales, y se van apuntando ya lo que es la estación de penitencia, como más o menos lo podemos ir conociendo nosotros. En la Contrarreforma, en ese movimiento, surge un movimiento muy interesante, que son los tratados del bien morir, los Ars Bene Moriendi, donde la gente toma conciencia de que para obtener una buena muerte, ahí surge la devoción al Cristo de la buena muerte, la vocación de la buena muerte de Cristo. Para bien morir hay que tener una práctica penitencial. Y entonces hay una fuerte práctica penitencial, si bien se van suavizando las prácticas flagelantes y las prácticas tan severas como se venían haciendo hasta entonces. En el año 1686, el Papa Inocencio XI
concede a los franciscanos el derecho a elegir estaciones en sus iglesias. Y le concede las mismas indulgencias que pueden obtener las personas que vayan a Tierra Santa a practicar el Vía Crucis en la Vía Sacra. También hay que tener en cuenta que desde el año 1342 los franciscanos tuvieron la custodia de los principales lugares sagrados. Y en base a esa prerrogativa que tenían de custodia de los lugares sagrados, pues el Papa Inocencio XI le concede que en sus propios templos, en todo el mundo, puedan establecer los Vía Crucis para reproducir aquella vía sacra. Y es cuando se establecen las 14 estaciones que actualmente conocemos. Son los franciscanos cuando reproducen los Vía Crucis en sus templos, cuando establecen que el Vía Crucis en 14 estaciones. Dando un salto, todo esto va evolucionando hasta la historia más reciente que nosotros tenemos, que creo que está más fresca para todos nosotros, y que bueno, llega a la práctica penitencial que tenemos hoy en día. En el año 1991, en el Viernes Santo, bajo el papado de Juan Pablo II, se crea el Vía Crucis de 15 estaciones, que es cuando se incorpora la estación de la resurrección de Cristo. Yo no voy a extender más, porque ya creo que es un poco, es aterrizar un poco lo que es la visión penitencial y la visión de lo que es un acto de culto. Y quisiera terminar con una reflexión. Actualmente las hermandades de penitencia fomentan o deberían fomentar la práctica de la penitencia entre sus miembros para favorecer el cumplimiento del precepto de recibir la Sagrada Comunión al menos una vez al año por tiempo de Pascua, y que sus hermanos lo hagan de manera correcta, previo paso por el sacramento de la reconciliación. ¿Realmente es así? Bueno, pues después de esta introducción que nos ha hecho Antonio, realmente cuando la hermandad, la Junta de Gobierno, nos invitó a estos tres ponentes que estamos aquí a participar en esta mesa redonda, teníamos muy claro, Juan Luis y yo, que veníamos de subalternos de Antonio, porque Antonio es una fuente de sabiduría y de continuo aprendizaje de estas cosas. Quizá con la introducción que él ha hecho, nosotros podemos hablar de cosas más desde nuestra experiencia vital, desde lo que hemos vivido en nuestras hermandades, y además, como somos de la casa, pues seguramente lo sabemos decir con palabras más cercanas y no pues con la fuente de sabiduría y de conceptos, ¿no? que Antonio nos ha demostrado. Yo, a partir de lo que él ha dicho, me gustaría añadir un par de cosas, ¿no? que creo que pueden centrar también pues, el debate que pretendemos hoy aquí. Primero, muchas veces cuando hablamos en el mundo de las cofradías, de procesiones y de todo lo que conlleva, solemos confundir varios términos. Y antes de entrar en eso, felicito especialmente a la Junta de Gobierno, a Eduardo y a Salvi, a Salvador, que lo ha organizado, que haya creado este espacio, porque la estación de penitencia y todo lo que se vive, todo lo que conlleva, todo lo que hay alrededor de una estación de penitencia, muchas veces es muy difícil de explicar, incluso para el propio que participa. Solemos agarrarnos a la tradición, a lo que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros mayores, pero yo creo que las hermandades tenemos que hacer un esfuerzo de pedagogía en este sentido para transmitir con términos más precisos en qué consiste esto, ¿no? Y yo creo que este es un marco y un espacio, aunque limitado, pero va a ser adecuado para ello. Y entonces, como os decía, ¿qué entendemos por una procesión? ¿Qué diferencia hay entre una procesión y una estación de penitencia? Porque lo que realmente hacemos el Lunes Santo en la Hermandad de la Viga es una estación de penitencia. Y de hecho, yo creo que es bueno que
despejemos este término de toda la hojarasca que hay alrededor y que muchas veces nos confunde el objetivo principal de una estación de penitencia o de un desfile profesional, de una procesión, o nuestro objetivo principal como cofrades y como miembros activos de nuestra hermandad y por tanto de nuestra cofradía de la estación de penitencia. Porque normalmente lo que escuchamos son la importancia de los capataces, de las bandas, del recorrido, de la saeta, de los exornos florales, pero se nos olvida lo más importante, se nos olvida qué significado tiene para aquellos que participan salir el lunes santo a hacer estación de penitencia a la catedral. Y entonces, como decía, Antonio pues, nos ha indicado el sentido de las procesiones, la tipología de procesiones que hay, que fundamentalmente se corresponden con actos de cultos y están en el marco de una celebración sacramental o actos de piedad como son las que organizamos las hermandades. También hay este concepto que se utiliza de desfiles procesionales, los que tenemos ya una edad o los que hemos estado vinculados al ejército o sabemos en qué consiste el desfile. De hecho, hoy en nuestra ciudad, en algunos momentos, incluso alentado por gente de la cofradía, se confunden los desfiles con las procesiones y el ayuntamiento, por ejemplo, habla de procesión civil el día del patrón. Eso no es una procesión, es un desfile que salen los concejales, todos muy bien puestos del ayuntamiento a San Dionisio, pero eso no tiene ningún sentido religioso. Si no, tú me corriges, yo no la suelo. Pero lo que realmente es la clave de lo que hacemos las hermandades son la estación de penitencia. ¿Qué diferencia hay? Y para situar, ¿no? Todo el debate entre una estación de penitencia y un desfile procesional o una procesión. Pues una estación de penitencia es el ejercicio que hacemos los cofrades de dar testimonio público de nuestra fe en Cristo Jesús, pues a través de una estación, como indica la palabra, que es una parada, como lo hacemos en los Vía Crucis, una parada para meditar en los misterios de la pasión. Y de penitencia, ¿por qué? Por ese carácter del que ha hablado Antonio, porque las hermandades ofrecemos a nuestros hermanos, no solamente a lo largo del año, que también, sino en un momento concreto del año, como resultado de todas las actividades de culto de Cuaresma, la oportunidad de vivir esa experiencia de, primero, oración, meditación, pero también esa experiencia de penitencia, de reconocer los pecadores y de arrepentirnos de nuestros pecados, de cara a prepararnos espiritualmente para la Pascua. Si no, no tendría mucho sentido la estación de penitencia que hacemos. Pero estas estaciones de penitencia se diferencian del resto de actos de culto que organizamos las hermandades a través de varios rasgos específicos. Primero, en una estación de penitencia nos permite hacernos conscientes, hacernos partícipes de que somos parte del pueblo de Dios, peregrinos que caminan hacia esa Jerusalén celestial de la que nos habla Jesús en los Evangelios. Y este carácter de peregrinación no es algo nuevo, no es algo que hayamos inventado los cofrades. Esto ha existido desde que el hombre es hombre, o desde que la humanidad ha estado presente en el mundo. De esto ya se habla en el Antiguo Testamento, se vuelve a hablar en los Evangelios, y es algo que los cristianos hemos tomado de esa tradición religiosa que había en los pueblos de alrededor de los que surge el cristianismo. La peregrinación consiste en ir junto con un grupo de personas
a realizar un itinerario, un camino. Pero lo importante de la peregrinación no es el itinerario en sí, que es una manera que es una de las acepciones que podría tener este concepto. Lo importante de la peregrinación no es el desplazamiento de un punto a otro que haces con un colectivo de personas por las que te unen una serie de lazos para llegar a un punto, a un destino, que también puede ser una acepción de las que se utiliza. Lo importante de la peregrinación, que se traslada también a lo que organizamos y vivimos en las estaciones de penitencia, que sería el tercer concepto de peregrinación, de camino, es la conversión interior que se produce en ti a lo largo de ese trayecto, a lo largo de ese itinerario, buscando llegar al final del camino. Probablemente todos hayáis participado alguna vez en vuestra vida de una peregrinación. Y cuando llegas a tu destino, seguramente habéis hecho el camino del Rocío, el camino de Santiago o alguna otra peregrinación. Cuando llegas a tu destino te das cuenta que lo importante no ha sido llegar al destino, lo importante es lo que ha pasado durante el camino. Y eso lo tenemos que tener consciente los cofrades, porque esa es la clave de la estación de penitencia. Porque vamos utilizando, como hemos hablado, los símbolos de conversión, de arrepentimiento, vamos buscando esa conversión interior que nos aporta la estación de penitencia de cara a prepararnos para recibir al Señor, para celebrar al Señor en la paz. Además, con el carácter que tiene la estación de penitencia, estamos dando testimonio de Dios, testimonio de nuestra fe, testimonio de la verdad. Estamos acercando, que es algo que nos permite la estación de penitencia y por lo que sigue teniendo sentido, pero de esto hablaremos luego, nos permite acercar a Dios, a la Virgen, a personas que están alejadas de Dios, a personas que, si no fuera porque pasa el paso de la hermandad X por su calle una vez al año, pues probablemente ni siquiera rezarían. También internamente nos permite algo que ha señalado Antonio, que es revestirnos de Nazareno, de lo que ahora también, si nos da tiempo, hablaremos un poquito. Revestirnos de Nazareno es también no solo una seña de identidad, una seña de pertenencia a un grupo, de compartir los mismos principios, las mismas inquietudes, no solamente es un depósito de esa fe que nos han transmitido nuestros mayores, sino también es un símbolo, es una alegoría de ese revestimiento, ese recordatorio que hacemos del revestimiento que nos hicieron en nuestro bautismo. Uno de los ritos que hay dentro del bautismo es el revestimiento con la vestidura blanca. Pues no deja de ser eso, como además bien ha elegido Antonio en su inicio con el texto evangélico que escogió, pues nos permite pensar también eso. Además, la estación de penitencia cobra especial sentido al hacerla a la catedral. Yo sé que en la hermandad ha habido algunos años el debate de por qué tenemos que, bueno, yo creo que más fuera de la hermandad que en la hermandad, por qué tenemos que llegar a la catedral, salir y volver a entrar de nuevo. Porque estamos haciendo estación de penitencia en la catedral. Luego otra cosa es que como somos la hermandad de la catedral, pues nos tenemos que recoger allí. Pero una cosa, la recogida en la catedral, no debe quitar la otra, la estación de penitencia que hacemos en la catedral. Además, la catedral, el principal templo de la diócesis, la madre de todos los templos, la catedral donde el obispo define la doctrina cristiana. La catedral que simboliza alegóricamente el cielo al que como el pueblo de Dios nos dirigimos en peregrinación. Una serie de características, como digo, de las que no tienen por qué, y de hecho debería ser así, no tienen por qué estar
exentos los que participan en la estación de penitencia. Nos centramos muchas veces en los nazarenos, desde los acólitos, hostaleros. Si no participan de este sentido en la estación de penitencia, probablemente el efecto que estemos consiguiendo o la sensación que se lleven los hermanos probablemente sea la contraria a la que la hermandad aspira. Y por último, y ya dejo paso a Juan porque veo que está tachando cosas. Está cambiando todo. Me lo está pisando, me lo Y está por pisando. último, no solo la estación de penitencia no solo tiene sentido por marcar esta pertenencia a la cofradía, porque los cofrades de verdad intentamos buscar sinceramente a Dios en ese momento que nos ofrece la hermandad en Semana Santa, sino que es una oportunidad para no solo nosotros, sino todo aquel que ve una procesión, nos vea haciendo estación de penitencia. Es una oportunidad para encontrar a Dios en las cosas sencillas, en los detalles, en la belleza de una cofradía en la calle, sobre todo las que cuidan estos detalles, ¿no? Desde el primer nazareno hasta el preste, en la belleza de las flores, de la cera, de una marcha, de una canción, de una saeta, porque la estación de penitencia, las procesiones, nos permiten, aunque no lo sepamos, nos permiten orar por los sentidos, nos permiten saber que Dios habita en nuestro interior y nos habla no solamente por medio del silencio, de la soledad, de la oración, sino también por el asombro que nos produce la belleza, no solo ya en las cofradías, la belleza de un paisaje, de una canción, de una escultura, pues todo eso lo concentramos en las cofradías en la estación de penitencia y es una de las características identificativas de lo que hacemos. Sigue tú, Juan. ¿Quieres catar? Bueno, pues buenas noches. Yo, lo primero, pues lo que ha comentado Sergio. Aquí venimos de mozo de espada de Antonio, que es el que verdaderamente tiene conocimiento y pozo para hablar desde un sentido teológico, litúrgico e incluso, como él ha estado diciendo, antropológico, ¿no? De lo que es el sentido de la estación de penitencia. Sergio nos ha estado desgranando un poco lo que es procesión, desfile, estación de penitencia, y veo que bebemos los dos de la misma fuente. Hay alguien por ahí que se llama Luis Momena, que es un grande de todo esto, y recomiendo su lectura. Yo me voy a quedar me toca quedarme más con la parte, digamos, mundana, por así llamarlo, o mollar, desde el punto de vista cofrade de la estación de penitencia, ¿vale? ¿Qué hacemos? Abrimos la mano a todo el que se quiere vestir y que haga estación de penitencia, le damos la túnica, le damos el cirio y que salga delante de los pasos. O nos ponemos exigentes, lo formamos, lo capacitamos y le hacemos ver, como dice Antonio, exactamente, que el sentido de todo esto quizás sea llegar a comulgar en la Pascua de Resurrección, habiendo realizado el sacramento de la reconciliación. Como yo me voy a centrar en lo mundano, y los que estéis aquí, dirigentes de hermandades y personas que estamos acostumbrados a lo que es pasar fatiga, para que tu hermandad salga con un cortejo medianamente digno a la calle, pues a veces tenemos que abstraernos un poco de todo eso, que en verdad es lo fundamental. ¿Vale? En verdad es lo fundamental. Pero a veces estamos obligados a abstraernos un poco de todo eso y pensar más en, bueno, oye, quién sabe, a lo mejor esta persona poco a poco va teniendo un significado de lo que es vestir la túnica. Yo, cuando empiezo a ser nazareno, obviamente, creo que tenía un año o 2 años, no sabía reírme, obviamente.
Pero poco a poco, el ir realizando estaciones de penitencia en mí fue creando la necesidad de hacerlo. Para mí es una paliza tremenda, ya veis mi cuerpo atlético, ¿vale? Pero aún así me cuesta muchísimo trabajo realizar estación de penitencia. Para mí es un esfuerzo tremendo. Pero me hace falta. Porque yo lo vivo de una manera muy particular. Cada vez está más en desuso vestir la túnica. Es muy fácil decir, yo me pongo un capirote, yo no aguanto eso, yo voy cuidando al niño, dándole la agüita, le doy el bocadillo, yo me preocupo de que el niño vaya bien y yo no. A mí eso no. Pues, oye, yo animo a todo el mundo a que lo pruebe. Porque a lo mejor puedes descubrir cosas que a lo mejor no realizan lo que Antonio comenta o no va con ese sentido, pero a lo mejor te acercas a Dios de otra manera. A lo mejor te va a decir un ratito, tendrás rato para todo. Para acordarte de que la lavadora la dejaste puesta, para pensar que el niño tiene un examen el lunes después de Semana Santa, y también para pensar qué estás haciendo ahí. ¿Qué pintas ahí? Con la túnica puesta, la capa que te tira, los zapatos que ya no aguantas más con ellos. ¿Qué haces ahí? Pues también es necesario que animemos a todo el mundo a que vista la túnica para que realice estación de penitencia, o bien puede ser costalero. Yo siempre digo lo mismo, cada vez que salimos desde la cruz de guía hasta el último músico, habrá eso quien me lo relata, y ahí te abro una vía. Para mí todos los que salimos juntos, desde la catedral, desde el Pelirón, desde San Pedro o desde donde sea, del primero al último, todos vamos haciendo estación de penitencia. Y todos vamos a lo mismo. Cada uno realizando sus distintas funciones, pero todos vamos a lo mismo. Yo me encuentro que muchas veces personas que se acercan a la hermandad, que quieren vestir la túnica, a lo mejor por primera vez, y voy a hacer un inciso ahora, una vez alguien de Cáritas me dijo que cuando van a pedir por primera vez a Cáritas y ven que no lo tienen controlada esa familia o esa persona, le dan los alimentos. No comprueban si en verdad cobra mucho o cobra poco. Le piden sus datos para comprobarlo cuando venga por segunda vez. Pero esa primera vez que supera sus miedos o su vergüenza para poder ir a pedir, en automático ellos le ayudan. Esa primera vez le ayudan. Ya después le pedirán papeles, pero como no saben el estado que vive esa persona, él se lleva su fuerza. Pues yo digo que para vestir la túnica yo siempre me aplicaba esa máxima. Cuando alguien venía a mi hermandad y no era hermano, y me llegaba el padre o el chaval y me decía que quería salir de penitente, pues a de Nazareno, pues sí, no tiene ningún problema. Nosotros al terminarlo le abríamos la mano, facilitábamos la túnica, no, que yo no tengo dinero, yo no puedo pagar, mi padre no, mira que yo estoy parado, el niño pero que tiene ilusión, no pasa nada, que se viste. Ese abrir la mano, esa primera vez, no quiere decir que tú no pongas en valor ni la túnica de tu hermandad, ni la propia estación de penitencia. Yo no lo veo así. Nosotros tenemos que promover y facilitar. Creo que es nuestra labor. Y al que tenemos al lado, aunque yo no esté en la Junta de Gobierno, pero al que tenemos al lado, incitarlo, que esto no caiga en desuso. Hay muchos chavales que sí visten la túnica, y yo hago mi estudio y tengo con esto una historia personal. Yo veo que hay muchos chavales que quieren vestir la túnica, que quieren hacer estación de penitencia. Cuando ya llega la época en la que ya empieza a echarse novio y demás, ya el 80% de ellas se nos cae. El chaval, pues cuando ya empieza a tener edad de meterse debajo de un paso, se nos cae. Y a lo mejor lo que falta es que potenciemos, que lo hagamos sentirse a ambos orgullosos de hacer esa estación de penitencia. Quizás tendríamos que plantearle eso de otra manera. Quizás a lo mejor a los chavales
elección realizado y demás. Quizás tengamos que plantearlo en un principio de otra forma para llegar a eso. Este es el fin, como dice Antonio. Yo creo que este es el fin. Pero como yo me centro en lo mundano, ¿vale? Pues creo que nuestra labor está en aglutinar. Yo tengo un caso, que lo voy a contar, muy bonito, de una chica que llega a nuestra hermandad porque conoce a uno de mi hermandad. Y este uno de mi hermandad dice, oye, que tengo una amiga que se quiere vestir, igual a ver si la podemos poner al lado mía. Digo, claro, hombre, al lado tuyo también, ¿verdad? Digo, no, mira, no hay ningún problema, porque ella si quiere vestirse, se viste. Acuérdate que le damos un poco de Semana Santa. La chavala, al final, pues conseguimos una túnica para ella, de una chica que no se vestía y demás. Y ella, pues, bueno, realiza la acción de penitencia y yo iba ya en mis historias, en mis asuntos y en mi... Yo digo que desde que soy hermano mayor, mis estaciones de penitencia son de verdadera penitencia, pero bueno. Yo iba a lo mío. Cuando nos recogimos, bueno, pasó Semana Santa y ya en las reuniones posteriores que tenemos, que hablamos, que debatimos de los cofrades, de lo que se puede mejorar, de lo que... Si un día la hermandad y aparece esta chica por la puerta devolviendo la túnica. Perdón. La veo y digo, mira, esta es la que salió casi el último día. Y le digo, oye, ¿cómo te llamabas? Noé. Digo, oye, Noé, ¿cómo te fue? Y me dice, fatal. Digo, fatal. Dice, sí, porque yo, chavala, tendría unos 15 años. Sí, porque yo estaba muy cansada, claro, salimos de la catedral, ya era de noche, y yo no veía a mi madre por ningún lado, y yo ya no podía más, yo estaba muy cansada, quería que viniera mi madre, que me sacara de allí, mi madre no aparecía por ningún sitio, yo no me quería ir porque no estaba mi madre, era de noche, y me harté de llorar, y me vine llorando todo el camino, y ya casi llegando al Peguirón, veo a mi madre. Le eché una bulla, ¿dónde te has metido? ¿Dónde estaba? Que yo vengo sola por el camino. Y yo, y me dice mi madre, bueno, chiquilla, que está aquí, pues quédate hasta el final y ya lo hace el recorrido entero. Y así que hice, llegué hasta el final y hice el recorrido entero. Digo, bueno, total, que tú no repites, ¿no? Y me dice, no sé. Digo, no sé. Dice, bueno, en verdad es que yo he tenido un poco de... Mira, yo he tenido momentos para todo. Yo he llorado, yo me he reído, he visto gente, amigos míos del instituto, he visto profesores, he saludado a muchos amigos, he visto personas que hace tiempo que no veía. Digo, ya está. Dice, y he rezado. Digo, también he rezado. ¿Te ha dado tiempo a todo, no? Dice, pues sí que me ha dado tiempo a todo. Digo, bueno, pues nada, a veces también. A los 2 meses ella se hace hermana de mi hermandad. Hoy en día está muy vinculada, casi haciéndose cargo del grupo joven de mi hermandad. Fijaros cómo cae esta persona, cómo le abrimos la puerta y cómo, quizás pretenderlo, siembras. Entonces, por eso digo que nosotros tenemos que abrir las manos, tenemos que hacer o facilitarle que hagan estación de penitencia, pero sí con un concepto que también es importante recalcar. Nosotros esto también lo tenemos que poner en valor. Yo digo de facilitar el primer año, no digo de estar siempre facilitándote y siempre que tú creas que aquello es para que el niño se dé un paseo. No. Yo te lo facilito el primer año, que tú sepas lo que es. Y a partir de ahí te exijo. Y si de verdad esto cuaja, pues es que es interesante para la hermandad. Hay muchas hermandades que las critican porque trabajan en un colegio y de ahí intentan sembrar. Y yo, la verdad que lo veo lícito, me parece muy bien. Nunca sabemos cómo podemos sembrar. Y si de 20 que tú el primer año vistas, si se te queda uno, bien empleado está. Bueno, tenía algunas cosillas más apuntadas, pero voy a dejarlo
Voy a dejarlo por ahora ahí, por si queréis ir por otro lado. Más que nada que me he dado. Sí, quisiera el referente, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Bueno, eso es noticia, ya lo digo, porque Antonio es hermano de mi hermandad. Vamos a ver, el fin último de todo movimiento de iglesia es evangelizar. Hermandades, cáritas, caritistas, vida contemplativa. Estamos precisamente en el lunes después del domingo de las misiones. Señores, no se nos olvide, nuestra misión, el sentido de la penitenciación penitencia, el último, es evangelizar. Si no evangelizamos, podremos hacer cosas muy buenas. Yo estoy aquí en la casa de la iglesia, la verdad es que me da miedo decir ciertas cosas porque no quiero decir anatema, pero podremos hacer buenas cosas, pero no somos iglesia. Se les impone esto. El fin de cualquier movimiento de iglesia es evangelizar. Y o evangelizamos o no somos iglesia. Entonces el argumento ya puesto sobre la mesa mi hermano mayor Juan Luis, estoy totalmente de acuerdo con él. Lo tenemos que llevar. Antes decía que el culto es una manifestación externa de una devoción interna. Pero es que nosotros con las hermandades y cofradías tenemos el efecto boomerang, que con nuestra manifestación externa podemos remover la devoción de los demás y esa manifestación externa convertirla en otras personas en devoción interna, es decir, evangelizar. Y no tenemos que tener ningún tipo de reparo, ningún tipo de complejo ante cualquier otro movimiento de iglesia. Señores, puedo estar equivocado, lo dije desde el primer momento, yo no soy experto en nada. Pero yo pienso que cualquier movimiento de iglesia, si no evangeliza, no es iglesia. Por muchas obras de caridad que haga, por muchas obras de enseñanza que haga, si no evangeliza, no es iglesia. Así que, de acuerdo contigo, Pablo, no lo tengas en cuenta para el siguiente cabildo, votaré en contra de todo lo que lo diga. Lo sé. Bueno, quería centrar, que muy poco tiempo, que quería centrar un poquito el tema de la túnica, que es lo que realmente a mí me llama. Quien se dice de una túnica puede ser, se le suele llamar de nazareno, por ser seguidor de Jesús el Nazareno, o de penitente, porque una persona que practica la penitencia. Yo distinguiría tres singularidades propias del penitente. La humildad, una actitud necesaria para saber reconocerse pecador con las limitaciones y miserias que cada uno puede tener, y sea cual sea su condición social, económica, gestión de poder o responsabilidad. Lo primero es tener esa humildad para reconocerse pecador. Después, el recogimiento. El recogimiento que es necesario tanto para realizar un correcto y verdadero acto de contrición. No olvidemos que el sacramento de la reconciliación, cumplir la penitencia, es el último de 5 pasos. Y para tener un correcto acto de contrición, un examen de conciencia, debemos tener un recogimiento. Y efectivamente, a lo mejor vestirte nazareno te puede servir para después confesarte. Y el último, el anonimato. El anonimato, que es como una de las señas características que, curiosamente, paradójicamente, hacemos estación pública. Esta estación en la calle, una manifestación pública de una persona anónima. Entonces, en nuestra iglesia, todos sabemos que nuestra iglesia no se dedica a perseguir al pecador, persigue el pecado. De hecho, cuando nos acercamos a un confesionario, hay una celosía que reserva la identidad del pecador. Y yo no, cuando tú te acercas a confesar, dices Ave María Purísima, no dices soy fulanito de tal. Al sacerdote revestido de Cristo que te está recibiendo, no le interesa quién eres. Lo que le interesa es que tú te arrepientas de lo que tú has reflexionado en tu examen de conciencia. Entonces el anonimato es fundamental. No sé si quieres entrar. Tú has comentado antes un tema, y ya voy a entrar un poquito en la fibra sensible. Elegido, como tú has comentado antes, he elegido el texto de Nicodemo, cuando dice cómo puede una persona volver a nacer de nuevo. Evidentemente Cristo está
haciendo referencia precisamente al sacramento de la reconciliación, al nacer de nuevo a una persona nueva. ¿Qué sentido tiene para mí la túnica en mi hermandad? ¿No? En este caso, yo pertenezco a dos hermandades, una de cuna, que es la hermandad del Cristo de la Buena Muerte, y otra por devoción, que es la que por unas circunstancias de la vida me acercaron a la hermandad del Pedión. La túnica es una prenda que yo, a quien la tenga ya en propiedad y para hacer uso, yo os invitaría a que estuviera bendecida. Que fuera una prenda que estuviera bendecida, que no fuera una prenda más del armario. Y os voy a explicar, si me permitís, qué sentido tiene para mí la túnica de Nazareno o la túnica de penitente. Partimos de la base, dejo claro que yo no tengo ningún estudio que avale lo que voy a decir. Podéis estar perfectamente en contra y disconforme con lo que yo voy a decir. Pero es que fue mi madre la primera que, cuando yo apenas levantaba una cuarta del fuego, la primera que me puso una túnica de monaguillo para participar junto a mi padre y mi hermano en la estación de penitencia de la Buena Muerte. Ella ha sido la que ha venido año tras año haciéndolo hasta precisamente este 2022, donde ya ella misma pues la tuvimos que revestir con su de Nazareno para más que a encontrar con el padre y hacer su estación de penitencia final, ¿no? Además del vínculo sentimental con la que esa cita anual me vinculaba a mi madre, para mí la túnica del penitente, la túnica de Nazareno, es como un útero materno, como una placenta que te reviste para nacer a un hombre nuevo. Cuando tú te revistes de Nazareno, lo haces con la intención de que cuando te quites la túnica seas un hombre mejor que eras cuando te vestiste. Y ahí es donde yo pongo la relación con el texto de Nicodemo. Para mí esa túnica es como esa placenta que te envuelve para, una vez que has cumplido tu penitencia, pues nacer de nuevo a un hombre nuevo, tras haber pasado por el sacramento de la reconciliación. Y ahí también tiene el segundo sentido, como mortaja, para que el día que ya mis restos físicos ya pues sean envueltos con esa túnica, por la que cada año yo tuve el compromiso de ser un poco mejor cada vez que me revestía. Yo quiero, cuando me llegue el momento, presentarme ante el Padre con esa túnica con la que yo me comprometía cada año, sin conseguirlo. Nunca lo he conseguido, pero siempre he tenido el compromiso de ser un poco mejor cada vez que me he vestido con esa túnica. No sé si es un sentimiento ñoño, no sé si es un sentimiento místico, pero es lo que yo siento cada vez que he visto la túnica de Nazareno. Y este año, cuando ya mi madre no estaba, pues sabe cuál, este año, la primera túnica que vestí después de faltar mi madre era precisamente la del Consuelo del Pedión, no fue la de la Buena Muerte. Y me costó mucho trabajito, y esta mi hija, que le tocó a ella tomar el relevo, y ceñirme el esparto, ceñirme la cola, y tener ese momento de intimidad, que no es nada místico, no es que estemos rezando, pero es un momento íntimo donde tú te comprometes a que una vez que te desvistas de ese hábito, vas a ser un poco mejor. Vamos un poco de tiempo. Sí. Y yo no... Aquí lo dejo. Después de eso, poco podemos añadir que lo mejor es Juan. Poco o nada. De todas maneras, como eso nos van a echar dentro de pocos minutos, Sí. quizá por terminar, una vez que Antonio nos ha hablado de ese sentido que tiene revestir la túnica, como conclusión de todo lo que hemos comentado, ¿creéis que hoy tiene sentido hacer estación de penitencia en una sociedad tan descristianizada, incluso que persigue a los cristianos, en una sociedad tan iconoclasta para algunas cosas, pero tan amante de las marcas y de los símbolos para otras? En una sociedad en la que
los valores que tenemos son los contrarios a los que defendemos los cofrades. En una sociedad que da la espalda a Dios cada vez que puede, en una sociedad en la que la identificación del grupo, de los grupos, nunca es por cuestiones religiosas, en una sociedad en la que salimos a la calle y pues prácticamente, excepto pagar las tasas municipales, poco más nos queda por permisos que pedir, etc. ¿Creéis que tiene sentido lo que hacemos las cofradías? ¿Creéis que tiene sentido el salir a hacer esta acción de penitencia en estas circunstancias? ¿Por qué? ¿La pregunta a mí? A los dos. Bueno, yo creo que Antonio, tal como ha terminado, que ha terminado muy arriba, yo creo que escuchando lo que dice Antonio, ¿quién nos anima a decir la túnica? ¿Quién? Hasta el propio González. Hasta el propio González, hasta el que le guste ese compaso. Después de dicho eso, y contestando a Cevi, yo creo, Cevi, que tu pregunta es retórica, y obviamente, claro que sí, ahora más que nunca tenemos que vestir la túnica, hacer esta acción de penitencia, que se nos vea, que se note que estamos ahí. Porque cada vez ya no estamos en una sociedad que la cultura del esfuerzo, ahora cualquiera que saque un paso que pese un poco ya no vuelve a repetir. Ahora cualquiera que haga esta acción de penitencia que tenga que hacer más de 4 horas con un cirio en la mano, ya no vuelve a repetir. Ahora, lo que se nos viene por delante, la verdad que no es nada halagüeño. Yo que soy padre de 2 hijos, muchas veces me paro a pensar y digo, Dios mío, ¿estos qué se van a encontrar? Pues nosotros tenemos, con nuestras propias armas, que las tenemos que salir ahí afuera y reivindicarnos. Y como bien dice Cevi, estamos en una sociedad que hasta nuestros propios políticos, el hecho de ponernos en la calle, no podéis imaginar cuánta documentación siempre para todo. Cuánta documentación siempre para todo. Ahora, hasta para que te ponen un árbol. En fin, yo me gustaría terminar, ahora vas a terminar tú, Antonio, pero me gustaría, eso que tú has dicho nunca te lo he escuchado. Nunca te lo he escuchado, te escucho por acá, pero no te escucho. Nunca te lo he escuchado y la verdad es que me lo voy a aplicar y lo voy a tener muy presente. Lo que has dicho, porque además cuando has hecho la lectura del Evangelio, te he querido coger, pero no te he terminado de coger. Y ahora lo has entendido todo. Así que enhorabuena, porque al menos a mí esta reunión de amigos me ha servido. Y poco más, Antonio. Yo creo que respondiendo a Cevi tiene sentido como manifestación de fe que puede recoger y puede evangelizar, y segundo como autoevangelización en la que tú te propongas ser un poco mejor cada vez que te vistas de Nazareno, o como el caso del costalero, que tengo en casa gente que es costalero por devoción y no por oficio, con todo el respeto del mundo que lleva por oficio, por supuesto, como un testimonio de fe y como un testimonio de autoconvicción de que tienes que ser un poco mejor cada vez. Tenemos que salir de aquí antes de las 10 de la noche, pero no me gustaría terminar si alguien quiere hacer alguna pregunta, algo de esto, ¿no? Que si alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, por supuesto que no se quede dubitado, porque una de las cosas que comenté es que a mí no me gusta venir a una charla, me gusta venir a charlar, porque charlas no se aprende, y no estoy aquí para aprender. Si alguien quiere hacer un comentario, por ahí. Sí, Sandy. Yo lo que me gustaría un poco es que, pues como veis vosotros, aunque me responda uno por el poco tiempo que tenemos, como veis vosotros el futuro de las estaciones de penitencia con las generaciones que nos están llegando y las formas de pensar que tienen. Bueno, yo creo que eso forma parte también quizá de la respuesta a esta pregunta que hacíamos.
porque primero, las cofradías son la forma que tenemos de vivir nuestra fe en Andalucía. Si vais desde el Espinaderos para arriba, pues la mayor parte de las ciudades que puedes visitar están totalmente cristianizadas, o no sé cómo decirlo, ¿no? Incluso casi todo lo contrario. Por tanto, las cofradías permiten congregar a los cristianos, permiten, aunque sea de una manera muy sencilla, ofrecer la oportunidad de vivir la fe, esta fe sencilla que tenemos las cofradías a las personas. Pero también permite a los que creemos en esto transmitir que somos cristianos cualificados, como decía una vez un predicador que vino allí a la Hermandad de Loreto a celebrar nuestro quinario. Porque además de celebrar la Eucaristía en los sacramentos, tenemos este ámbito privilegiado para vivir nuestra fe. Y por último, porque también ofrecemos lo que hoy no tenemos, ¿no? Hoy estamos totalmente bombardeados de comodidades, de medios de comunicación, vamos de casa al trabajo, del trabajo a casa. No tenemos tiempo para Dios en nuestra vida. Nos la hemos programado o nos la han programado de manera que no tenemos esos espacios, y las cofradías es un espacio para, aunque sea a tu manera, encontrarte con Dios, tener ese espacio de oración, ¿no? Y de vivir tu fe con los demás. Por eso creo que hay futuro. No hace mucho se decía un obispo creo que era un obispo de Córdoba, decía que las hermandades son el líder de contención al laicismo. Nosotros, las cofradías, llevamos a la acera lo que se predica en el púlpito. Acercamos al pueblo fiel, al pueblo sencillo, la doctrina de la Iglesia. El futuro dependerá de nuestro presente. Este tipo de actividades, aunque seamos pocos, seamos muchos, fomentan una correcta estación de penitencia. Entonces, depende de cómo trabajemos en el presente, garantizaremos el futuro correcto o de no. Pero actualmente somos diques de continuación del laicismo, y creo que eso lo debemos de llevar a cabo. Tenemos que tener cierta actividad en ese sentido. Nos vamos. Hay un proceso que recorte.